Esta tarde me gustaría, pues efectivamente, daros algunas pautas, algunas reflexiones. Es cierto que muchos podéis pensar que mucho de lo que vamos a escuchar esta tarde es sentido común, pero yo distinguiría entre el sentido común y la práctica común, que no siempre todo aquello que es razonable, efectivamente, pues lo llevamos a la práctica. ¿Qué vamos a trabajar en esta tarde? ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos que veremos en esta tarde de hoy? Y los mencionaba un poco Asun, yo creo que de una forma muy correcta. Lo primero, hablar un poco de nuestra mente, ¿no? De ese fantástico órgano que nos acompaña y nos distingue de otros seres vivos y es necesario comprender básicamente su funcionamiento para adentrarnos en el mundo de las emociones, ¿no? Que es algo de lo que se habla bastante, cada vez más, y que efectivamente rige el comportamiento humano y el éxito que tenemos en las relaciones tanto profesionales como personales. Me gustaría que esta hora que estemos juntos sean un conjunto de ideas sencillas y que alguna de ellas las podéis poner en práctica, ¿no? Y por tanto pediré pues que juguéis un papel activo, no simplemente escuchéis, sino os hagáis la pregunta de si yo esto podría hacerlo algo mejor, ¿no? Y por último, las relaciones, ¿no? En un reciente estudio de la psicología positiva, cuando se habla de la ciencia de la felicidad, algo que está tan en boga, se le preguntaba a las personas que se consideran y se perciben como más felices qué rasgos le distinguían. Y justamente en línea con lo que decía Asun, aquellas personas que tienen relaciones más íntimas, más profundas, no solo las sentimentales, sino con tu red de relaciones, tus amigos, tu familia, tu círculo, pues son las personas que se consideran más felices, ¿no? Siempre hemos dicho que el dinero no da la felicidad. Yo siempre digo que da un mínimo, da un estándar, da un básico, pero para alcanzar un bienestar emocional y una felicidad plena son las relaciones que tenemos con los demás las que establecen esa diferencia. Estos son los tres objetivos. Me gustaría iniciar con una reflexión conocida, ¿no?, del mundo oriental que dice que un viaje de 1000 millas comienza por un primer paso. No puedo pretender en una hora cambiar toda vuestra forma de ver vuestra vida, pero sí es para mí un objetivo que os planteéis alguna primera cosa que hacer, que poner en práctica a partir de esta charla, ¿no? Si dais un primer paso, pues seguramente vendrá un segundo y un tercero y podréis descubrir que podéis ser algo más felices y podéis mejorar el tan ansiado bienestar emocional. Por tanto, os pediré que os hagáis la pregunta de qué puedo hacer a partir de ahora de forma diferente. Hablemos de la mente, y aquí me gustaría hacer una distinción entre cerebro y mente, que a veces se utiliza de forma sinónima. Sin embargo, son dos elementos diferentes, ¿no? El cerebro es la dimensión física, ¿no?, lo que estudian y analizan los médicos, los profesionales sanitarios, y es algo tangible, ¿no? Nuestro cirujano, si ha de abrirnos nuestro cráneo, encontraría pues, nuestra masa cerebral. Sin embargo, los psicólogos preferimos hablar de nuestra mente, que es la dimensión psíquica. El cirujano puede ver nuestro lóbulo frontal o ver nuestro cerebelo, incluso nuestra amígdala, y puede, a través de un microscopio, ver nuestras neuronas y cómo se comunican entre sí, como vemos en esta imagen. Sin embargo, no puede ver nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones, y de ese espacio es del que vamos a hablar. ¿Por qué preferimos hablar de mente? Porque la mente sigue viva, evoluciona, crece y aprende de nuestras experiencias. Por tanto, aunque el cerebro no evoluciona significativamente, tiene una cierta evolución a lo largo de los años, lo que sí podemos entrenar es nuestra mente, que puede evolucionar. Y como bien están explicando la neurociencia que está a nuestro alcance, muchas de las cosas que vamos a explicar hoy impactan directamente con la musculatura cerebral y, por tanto, con la estructura de nuestra mente. Estamos todos asombrados, y especialmente por las personas de una cierta edad, de poder estar 40 o 50 personas conectadas a una videoconferencia escuchándonos, la complejidad de los teléfonos o el hecho de que hayamos llegado a la Luna o que incluso podamos llegar a Marte. Sin embargo, no se ha descubierto ni se descubrirá ninguna máquina más sofisticada que la mente humana. 100.000 millones de neuronas que tienen vida propia y que se comunican entre sí establecen la máquina más compleja e, insisto, más sofisticada del mundo. Hemos de apreciarla y poderle sacar el mayor partido. Una noción muy básica de fisionomía, no trata de ser un
una charla que hable sobre fisionomía, pero sí explicaros que realmente nuestro cerebro no es solo un cerebro, sino estamos compuestos por tres en uno. Alguno puede pensar que alguno o alguna está ausente de cerebro, pero lo cierto es que los seres humanos, por regla general, tenemos tres cerebros, ¿no? Hay un primer cerebro que es el que denominamos el cerebro reptiliano. Y es el cerebro que compartimos con los reptiles, de ahí su nombre, y es donde están los instintos. Es ese cerebro que nos permite actividades inconscientes como la respiración, el ritmo cardíaco, que no controlamos, y donde se hospeda el instinto. Cuando percibimos en nuestro alrededor un ataque, pues nuestro instinto nos permite, por supervivencia, o atacar, o defendernos, o bien huir, ¿no? El instinto de ataque y de huida está justamente en el cerebro reptiliano. Es un cerebro territorial que protege aquello que es mío, y por eso cuando vemos que alguno de nuestros familiares, seres queridos, nuestros hijos, pues reciben algún tipo de agresión, este cerebro enseguida coge todo el protagonismo y es capaz pues de defendernos, ¿no? Sin embargo, es un cerebro que a día de hoy estaréis de acuerdo conmigo que saliendo a la calle no nos encontramos ni mamuts ni animales prehistóricos que nos atacan, sino que el mundo ya no utiliza por lo general las actividades, el cerebro reptiliano. Y por tanto es un cerebro que hemos de tener solo para esas circunstancias concretas. Es un cerebro que actúa antes de pensar, que es instintivo y que únicamente ve en el presente, con lo cual hemos de saberlo manejar. El segundo cerebro que compartimos con la mayoría de los mamíferos es el cerebro límbico, también llamado el cerebro emocional. Aquí están las emociones. Aquí está la percepción no consciente, ¿no? Cuando percibimos un amanecer, un abrazo, ¿no? Una caricia, un gesto bonito, no necesitamos más que fijarnos en este cerebro. Este es el cerebro que yo llamo semáforo, es el que activa y nos ayuda a dirigir nuestras acciones, pero también sirve de cortocircuito para dejar funcionar el tercer cerebro, que como podréis imaginar es el neocórtex. Es el cerebro que nos distingue como seres humanos y nos distingue del resto de mamíferos. Y en él está el pensamiento, el aprendizaje, la capacidad de planificar, de crear. Muchas veces se habla del secuestro amigdalar. La amígdala está en el sistema límbico y es cuando bloqueo el córtex, pierdo la cabeza, como se suele decir en el lenguaje coloquial, y solo me dejo llevar por el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, y por tanto tengo reacciones impulsivas y fuera de sí, ¿no? El trastorno que todos habréis conocido alguna vez, digamos de que de forma transitoria uno pierde el control, se viene referido justamente hasta que este segundo cerebro bloquea al siguiente. Las relaciones de estos tres cerebros y entenderlos razonablemente nos va a permitir el bienestar emocional. La convivencia de los tres, que cada uno tiene su utilidad a lo largo de nuestra vida, su convivencia nos va a ayudar a comprender un poco mejor nuestra forma de comportarnos. Me gustaría que os fijarais en esta niña. Seguramente si hiciera una ronda rápida de preguntas, describiríais de forma sencilla qué emoción está transmitiendo, ¿no? Vemos a una niña feliz, ilusionada, con una cara de sorpresa, parece ser el día de su cumpleaños y está a punto pues, de hacer algo, seguramente pues, de estrechar a un ser querido, y seguramente si ha sido después de su confinamiento mucho más, o simplemente de recibir un regalo, algo que tanto nos gusta recibir, tanto a niños como a mayores. La emoción es acción. Emoción viene del latín movere, que significa moverse hacia. Por tanto, las emociones son mensajes que nos transmite nuestra mente, que nos ayudan y nos guían hacia la acción. Y por tanto, no podemos hablar, y sería erróneo hablar de que hay emociones buenas o emociones malas, sino que todas ellas son útiles. Evidentemente que no nos gusta sentir ira, o no nos gusta sentir tristeza o asco, sino que nos gusta sentir alegría o sentir sorpresa, como esta niña, pero todas las emociones tienen, como luego veremos, una función adaptativa. De ahí proviene el concepto de inteligencia emocional, que habréis escuchado, que acuñó el profesor Goleman hace ya algunas décadas, y que se refiere que la capacidad de ser inteligente emocionalmente es, lo primero, identificar bien cuál es la emoción que me produce mi entorno, qué me está ocurriendo. Ese es el primer ejercicio. Aquellas personas que identifican físicamente las emociones dan el primer paso. La segunda es regularlas, manejarlas, pensar cómo debo de actuar.
Yo no puedo dominar las emociones llegan porque el cuerpo está abierto al entorno. Yo veo la cola de personas en Madrid que van a recoger alimentos y siento ira, ¿no? O veo personas que han perdido sus seres queridos y lo cuentan en la televisión y siento tristeza. La pregunta es ¿qué hago con esa acción? Eso sí pertenece al terreno de la toma de decisiones. Yo no puedo dominar lo que siento, pero sí cómo actúo con esa emoción. Es algo así como que tomamos una botella de esas que tenía Ventura, puedo hacer un uso correcto de la misma y tomarme alguna copa para animarme entre amigos, o puedo beberme toda la botella de golpe y, por tanto, perder la conciencia. Las emociones son exactamente lo mismo. Si hago un uso moderado de ellas, me permitirán guiarme en mi actuación. De eso hablaremos y vamos a dar aquí el primer paso, y es hablar un poco de estas emociones, ¿no? Os invito a que veáis esta película que se llama Del revés, de Pixar. Creo que es la primera vez que se afronta el tema de las emociones de una forma, sí, para niños, pero de una forma bastante conseguida. Estas 5 emociones que aparecen aquí están dentro del cerebro de la niña protagonista de esta película y son las que a los mandos, como veis en la imagen, controlan cuáles son los comportamientos. Los botones son los comportamientos y las emociones son las que guían el proceso. Es un encuentro entre todas ellas para ayudar a esa niña a guiarse en su proceso de crecer, de aprender, de relacionarse. Hablemos de ellas, hablemos de estas emociones básicas. No hay mucho consenso sobre cuáles son las básicas. Si ponéis en Google emociones básicas, os encontraréis si son 4, 5, 6. A mí me gusta hablar de estas 5, porque creo que sí que son las básicas. Entendemos como las básicas como las que tenemos programadas todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, y por eso nos llama la atención que cuando sonreímos o cuando nos entristecemos, seamos del punto del planeta del que seamos, nuestra cara se muestra de la misma forma. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, porque todo el mundo se alegra o se entristece de la misma forma. Es porque estamos programados por nuestros 2 primeros cerebros para responder a esas emociones. ¿Cuáles son esas emociones básicas, ¿no? La primera, y que está muy dentro de nosotros, es la ira, ¿no? Sentir ira no nos gusta estar enfadados, no nos gusta sentir ese nudo en el estómago y esa aceleración del ritmo cardíaco. Sin embargo, si lo pensáis bien, es una emoción que nos da una información y es que hay algo que no nos gusta. Hay algo que supera nuestros valores, nuestra forma de entender la vida. Como os decía, vemos personas en el siglo XXI recogiendo comida para poder sobrevivir y eso nos cabrea profundamente. Y eso es bueno, sentir es bueno. La pregunta es ¿qué hacemos con ello? ¿Damos un puñetazo en la pared, damos 4 gritos o decido coger alimentos e irme a un banco de alimentos a donar lo que pueda o a apuntarme a una ONG o a realizar cualquier actividad? Yo puedo guiar mi ira a acciones que permitan restablecer esa justicia que estoy buscando. Con lo cual, la ira como emoción la tenemos todos. ¿Qué hacemos con ella? Es lo que nos distingue entre las personas que podamos ser inteligentes emocionalmente de los que no lo somos tanto. El miedo. El miedo, pues no nos gusta sentir miedo, pero no existe sistema de protección más extraordinario en el ser humano que el miedo. El miedo nos ayuda a ser cautelosos, a ser prudentes, a analizar los riesgos que tenemos y a establecer mecanismos para proteger nuestra propia supervivencia e incluso huir en caso de una situación. Es cierto que puede haber un miedo desmedido que nos bloquee, de lo mismo que la ira puede llevarnos a tener comportamientos agresivos con los demás, que todos hemos podido tener en algún momento, un grito o una acción negativa en ese sentido. El miedo, bien manejado, nos permite guiarnos a través de la vida que nos encuentra. El siguiente y más controvertido, cuando yo digo en los cursos de inteligencia emocional que la tristeza es buena. La gente dice, hombre, pero ¿cómo va a ser buena la tristeza? Mirad, nadie nos gusta sentir tristeza, pero necesitamos, ante situaciones que desgraciadamente la vida nos trae, como la pérdida de un ser querido, un despido, separarnos de alguien, ¿no? O perder una amistad, nos produce tristeza. Y eso es bueno, porque el ser humano cuando tiene tristeza se recoge a sí mismo, encuentra espacios para estar consigo mismo y tener un diálogo interior, ¿no? Habréis hablado de la gestión del duelo, ¿no? Que es el proceso que se produce después de la pérdida de un ser querido, que algunos de los que estamos aquí podemos haber vivido en el corto plazo por las circunstancias que nos acompañan. La tristeza es algo inherente porque nos permite despedirnos, nos permite reflexionar y establecer un buen punto de partida.
El amor, ¿no? Ahí es controvertido si el amor es una emoción básica. Yo creo que sí, ¿no? El amor por las cosas, ¿no? El amor aparece a lo largo de los tres cerebros, ¿no? Muchas veces los alumnos, especialmente de la universidad, me dicen siempre, ¿dónde está el sexo en el cerebro, ¿no? Pues mirar, el sexo está en el cerebro reptiliano, ¿no? Porque es el impulso que tenemos a establecer relaciones para perpetuar nuestra especie. Si no tuviéramos ese instinto reproductivo, nuestra especie desaparecería, ¿no? Pero luego en el límbico aparece el amor romántico o el amor por tu familia, donde aparecen los sentimientos que todos conocemos. Pero también existe el amor en la corteza cerebral, cuando escojo a alguien que es afín a mí, que tiene los mismos gustos, que pertenece incluso a mi mismo grupo social o que compartimos las mismas aficiones o mismos equipos de fútbol. Seguramente Salva estará de acuerdo que ser pareja de un granota o una granota para un valencianista como él, pues puede ser todo un reto, ¿no? Y por último, la alegría, ¿no? A todos nos gusta sentir alegría y es verdad, como dicen los profesionales de la psicología positiva, que la alegría debe ser el estado mayor constante que tengamos, ¿no? Pero sí que es cierto que la alegría, obviamente, es disfrutar de aquello que nos anima, ¿no? a disfrutar de la vida. Pero es cierto que la alegría también puede ser desmedida, una euforia excesiva o no valorar o considerar. Pensaros ir a un funeral, ¿no? En el cual vemos que el ser querido más próximo que está despidiendo, pues lo vemos alegre, ¿no? Siempre hay una persona, especialmente alguien mayor, que dice, ya se hundirá, ¿no? Ya caerá. Porque sabes que la tristeza va a aparecer, porque sabes que la alegría es un proceso de negación, un proceso momentáneo de esquivar esa noticia que te acompaña. Por tanto, estas son las 5 emociones básicas, de las cuales se declinan muchas más. Y, por tanto, el primer paso que debemos de hacer como seres humanos es identificarlas en nosotros y saber que por el hecho de sentir ira, miedo, tristeza, amor o alegría, eso no condiciona directamente un comportamiento determinado. Tengo que guiar ese sentimiento y convertirlo en algo que sea positivo para mí. Fijaos que el amor, por ejemplo, una bandera o unos ideales puede llevar a alguien a cometer un acto horrible, ¿eh? O, por ejemplo, la tristeza puede llevarnos a una melancolía progresiva en el tiempo que nos haga no salir, ¿eh? Y, por tanto, las emociones debemos, lo primero, identificarlas, vivirlas en nuestro propio organismo, pero que no nos condicionen nuestro comportamiento. Deben darnos el paso a nuestra corteza cerebral para tratarlo de forma correcta, pero no debe de condicionarnos para quedarnos en el cerebro reptiliano. Hablemos de bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional? Y Asun se hacía un poco la pregunta, ¿qué es en definitiva, ¿no? Bueno, lo primero es lo que perseguimos todos, ¿no? Estar bien con nosotros mismos. Y tiene como 2 grandes pilares, ¿no? Y lo ha dicho muy bien Asun. Lo primero es sentirse bien con uno mismo, la autoestima, el autoconcepto. Es imposible sentirse bien con los demás si uno no está bien consigo mismo. Si uno no tiene una adecuada autoestima, tiende a tener comportamientos celosos o comportamientos de posesión sobre el otro, ¿no? Si yo estoy bien, eso es el primer paso para estar bien con los demás. Además, ¿por qué es necesario tener un buen bienestar emocional? Porque está ligado a la salud, ¿no? Que es algo que nos preocupa a todos, especialmente en estos momentos tan complicados que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Mens sana in corpore sano es una frase del primer siglo, ¿no? Después de Cristo, y es una frase que establece la relación directa que existe entre nuestro organismo y nuestra mente. Por tanto, en los pilares que hablaremos a continuación veréis una relación directa entre cuerpo y mente. ¿Cuál es la fórmula? A mí siempre me dicen en los cursos, Óscar, rápido, ¿cuál es la fórmula? Dime, ¿no? La de la Coca-Cola, ¿no? Pues voy a tratar de daros la fórmula del bienestar emocional. Lo primero el primer paso es reconocer las emociones, dedicar algún tiempo. Óscar, a mí me cuesta mucho reconocer mis emociones. Toma un papel a lo largo de un día e identifica cuáles han sido las emociones más importantes que has tenido. Analiza cómo te sentiste biológicamente, físicamente y qué hiciste con ellas. Poco a poco vas cambiando las pautas. He sentido ira, pero he sido capaz de racionalizar y he sido didáctico con mi hijo, aunque me enfadó porque no cumplió sus tareas. Me puso triste que mi pareja no me acompañara, no hiciera tal cosa, pero fui capaz de explicarle el motivo por el cual me sentía triste, ¿no? Reconocer las emociones y el siguiente paso, como os estoy explicando, es manejarlas, dirigirlas, conducirlas a un buen fin. Y la tercera, y ya entramos en tiempos de madurez, son los estilos de vida saludable.
lo malo de cumplir años es que aquello de muere joven y deja un bonito cadáver quedó simplemente en un eslogan más o menos sugerente, y tenemos que empezar todos a tener una vida saludable, no solo desde un punto de vista físico, que algo diremos, sino también desde un punto de vista emocional, ¿no? Si sumamos estos tres elementos, reconocimiento de emociones, manejo de emociones y estilo de vida saludable, pues obtendremos el bienestar emocional. Hemos hablado de emociones, hemos hablado de cómo manejarlas y cómo conducirlas y cómo pensar antes de actuar. Y vamos a entrar a hablar de esos pilares, ¿no? De esas acciones concretas para que os podáis llevar una serie de recetas sobre cómo mejorar vuestro bienestar emocional. 7 van a ser las pautas que me gustaría compartir con vosotros. Pero me gustaría que jugarais, como os decía, un papel activo, ¿no? Que tomarais un papel, un boli, tal vez del bloc de notas del móvil, ahora que somos tan digitales, y me gustaría que hicierais una valoración de 1 a 10, sinceramente, no lo vais luego a compartir, ni es necesario para renovar el carnet de socio del Ateneo, no es necesario, pero sí es un ejercicio de reflexión para cada uno, que valoréis de 1 a 10 en estos 7 pilares cómo os encontráis, cómo creéis que estáis haciendo estas cosas. Empecemos. El primero es curioso, ¿no? Dice, oye, Óscar, el primer comportamiento parece sencillo, ¿no? Que es el sueño, ¿no? Hasta mediados del siglo XX se pensaba que el sueño, durante el periodo del sueño, para el ser humano, el cerebro paraba, ¿no? Como las máquinas, ¿no? De una fábrica que a las 8 de la tarde el viernes apagan su turno y descansan hasta el lunes. Pues no es así. Realmente el cerebro comienza un proceso diferente al que tienen durante la vigilia, y es un proceso higienizante. Es decir, el cerebro se limpia de toxinas, se regenera el sistema inmunitario, se regenera el sistema de comunicación, y eso nos permite reducir el estrés y la ansiedad y equilibrar nuestro sistema hormonal. ¿Qué ganaremos con eso? Pues evidentemente cuando dormimos entre 6 y 8 horas, todos lo podéis constatar, nos despertamos más frescos, más creativos, más receptivos, más positivos, ¿no? Todos hemos tenido una mala noche donde nuestro diálogo interior no nos dejó dormir y no nos levantamos evidentemente de la mejor forma, no veíamos las cosas de la mejor forma, y por tanto es importante. No me gustaría detenerme mucho en recomendaciones del sueño, dado que no soy médico, soy psicólogo, pero sí daros de todas las pautas que hay para mejorar los hábitos del sueño, 2 ideas. La primera, y algo que nos ha afectado bastante en el confinamiento, es tener una cierta rutina. Es cierto que los tiempos de confinamiento pues nos han movido mucho los horarios, pero es interesante para tener un sueño saludable, acostarnos siempre aproximadamente a la misma hora, con unos mismos hábitos, y eso acostumbra al cerebro a que llega el momento del descanso, ¿no? Y luego algo que hago yo frecuentemente y que reconozco que aquí me tengo que poner mala nota, y es no estar con el móvil hasta los últimos instantes de acostarnos, ¿no? Sí, para poner la alarma, me parece bien, pero es necesario que nuestras pupilas, nuestro sistema reticular descanse, ¿no? De esa luz blanca que tiene el móvil, más en una cierta penumbra, en una oscuridad. Y por tanto recomiendan los expertos que tomemos un libro, incluso la radio, ¿no? que estimula el sistema auditivo. Y tal vez podemos tomar un libro o una libreta para escribir cómo ha ido el día o cuáles son mis retos o mis metas para el día próximo, ¿no? Eso permite que el cerebro entre en descanso y nos permita dar este primer paso. Os pido de 1 a 10 que valoréis qué tal es vuestro sueño, ¿no? Si permitís que vuestro cerebro descanse y se limpie, tal y como nos pide en este periodo. Vamos al segundo, que también tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Pero que voy a verlo desde una perspectiva psicológica, si me permitís, que es el ejercicio y la pausa. Se recomienda hacer actividad deportiva con cierta frecuencia. Solemos recomendar 30 minutos, 3 veces por semana. Es cierto que en estos días de desescalada han surgido mucho más runners de los que hay en nuestra ciudad, ¿no? El río parece, no sé, algo extraordinario, ¿no? Seguramente cuando abran los bares nos iremos dividiendo entre los que van al bar y los que vamos a correr. Pero es cierto que la actividad física es importante para el cerebro, de la misma forma que dedicar tiempo a hacer nada. Sí que a veces nos sentimos culpables, ¿no? Pero el cerebro necesita estar sin hacer nada durante un cierto tiempo. 1 hora a la semana de tiempo para ti, para estar contigo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque todos tenemos lo que llamamos el diálogo interno. Hablamos
con nosotros, es esa vocecita que tenemos, ¿no? Asun habla con Asun para decidir qué propósitos, qué metas, qué riesgos, qué miedos, ¿no?, tiene. Y ese diálogo tiene que producirse en algún espacio. Se puede producir en el momento del ejercicio y puede producirse en ese tiempo de tranquilidad. Si no aparece, o sea, el diálogo interior aparece igualmente. Si no aparece ahí, nos aparece en cualquier momento, nos aparece en la ducha, nos aparece mientras vamos al trabajo, que a veces te pasa, ¿no? Muchas veces yo voy al edificio Europa cuando estoy en la oficina de Valencia y me paso el puente de Aragón y tiro más allá y tengo que llegar hasta el de Monteolivete, porque, claro, mi cabeza estaba con su diálogo interno porque no había realizado un ejercicio físico. Con lo cual, los estudios demuestran que realizar ejercicio, tener un cuerpo flexible, nos convierte en personas más flexibles. Todas estas actividades que se hacen actualmente, del yoga, de la meditación en general, el pilates, ¿no?, son actividades que se recomiendan justamente para que nuestra mente mejore. Y aquí valoraros de 1 a 10. De nuevo, si tenéis tiempo para ejercitaros, cada uno a su ritmo y a su marcha, hacer algo de actividad física, y si tenéis algún tiempo para vosotros mismos, no dedicado a los demás, sino dedicados a vosotros mismos, también de 1 a 10. Vamos al tercero. El tercero ya es un espacio plenamente psicológico y lo hemos denominado gratitud, foco y positividad. La gratitud es algo que facilita la felicidad en nuestra vida, ¿no? Y es dar gracias por aquello que tenemos. Fijaos, hay 2 enfoques en la vida. Está el enfoque de la escasez. ¿Qué me falta para ser feliz? En esta sociedad consumista siempre estamos pensando, yo el primero, a ver si tengo el nuevo modelo de móvil, a ver si puedo irme a vacaciones a un sitio más atractivo, a ver si puedo tener una casa más grande. Todos estamos, sin querer, pensando en lo que nos falta. Sin embargo, cuando vivimos momentos como los que estamos viviendo ahora, nos damos cuenta realmente de qué es lo importante. Es el afecto en nuestra familia, son nuestras relaciones. Nada de lo que ansiamos tener cuando estamos bien es realmente lo importante, cuando perdemos lo importante. Con lo cual hemos de tener un enfoque de gratitud, dar las gracias por aquello que tenemos, ser agradecido a aquellas personas que nos dan el apoyo. Luego, otra estrategia inteligente es poner foco. Fijaos, el mundo no existe, existe a través de nuestros ojos. Nosotros ponemos la atención en aquellos lugares donde queremos. Aquello que nos agrada, que experimentamos, que nos gusta, que nos da alegría. A mí me da alegría encontrarme con mis amigos del Ateneo en una reunión o en el foro de debate y, por tanto, pongo mi atención en acudir a eso. Sin embargo, puedo estar en un grupo de WhatsApp que no coinciden ideológicamente conmigo, pero no sé muy bien por qué sigo allí, porque tal vez me pueden criticar si me salgo y me sigue generando ansiedad. Por tanto, pongamos foco en aquello que es importante y nos da felicidad y alejemos la atención de aquello que no nos gusta. Fijaos que el foco es algo más importante. Os pasa siempre, ¿no? Cuando uno va a ser padre o va a ser madre y tiene previsto comprar el carrito, de repente empieza a encontrarse mujeres embarazadas y carritos por la calle, ¿no? Dices, caray, han salido todos a la vez. No, es simplemente que la atención es selectiva. No percibimos el mundo como es, sino como somos. Percibimos como somos. Y por último, la positividad, ¿vale? La psicología positiva ha cogido un auge extraordinario, ¿no? Y demuestra que la forma en la que nos afrontamos al mundo condiciona su respuesta. No hay que ser naif, sabemos que hay situaciones complicadas, pero afrontar las situaciones con optimismo, desde luego, nos da mejores resultados. Fijaos, en el confinamiento llevamos 2 meses y pico, muchos en casa, pues hemos podido afrontarlo desde la negatividad o aceptando la realidad como es y tratando de aprovechar de este momento para muchas cosas que seguramente hubiéramos dejado de hacer. Mi grupo de música, hemos empezado a volver a componer después de tantos años tocando las mismas canciones, hemos empezado a volver a componer, nunca lo hubiéramos hecho seguramente si no fuera en esta situación. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio para vosotros, sé que es difícil por la distancia que tenemos, pero sí que me gustaría que leyéramos algo que os voy a poner en pantalla. Y es algo que podíamos haber dicho cualquiera de nosotros en cualquier momento, y es: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Existe, ¿no?, muchas personas que han perdido el optimismo y tienen este pensamiento pesimista. Muchas de ellas, con más o menos razón, pues protestan y se quejan de esta situación, ¿no? Y esta para mí es una visión pesimista, ¿no? Muy comprensible, pero sin duda pesimista. Sin embargo, el mundo, la realidad, podemos verle también desde otro punto de vista. Os pido ahora que leáis la frase al contrario
tratando de ver la realidad desde otro punto de vista. Lo hago yo, sé que las mayúsculas y los puntos os guiaron a empezar de arriba abajo, pero vamos a hacerlo al contrario. Fijaos, todo este esfuerzo merecerá la pena, queridos amigos. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Sin duda, podremos y debemos superar esta situación. Este es el pensamiento positivo. Muchas veces hemos hablado de la botella medio vacía y medio llena, ¿no? Bueno, ya tenéis un nuevo ejemplo para ilustrar qué es el pensamiento positivo. Y es ver las cosas buenas, porque cuando ves las cosas buenas, estas aparecen, porque condiciono que ellos ocurran. Vamos al 4, y aquí sé que el Ateneo aprueba con nota, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de subir esas escaleras. Prometo que no voy a coger el ascensor, porque hay que hacer deporte, lo hemos dicho. Y me encanta ver a través de los cristales a nuestros compañeros, ¿no? Del Ateneo, muchos de ellos pues, más veteranos, más jóvenes, pues disfrutar del juego, ¿no? El juego tiene un papel psicológico extraordinario. Fijaos, la diferencia entre el juego y cualquier otra de las actividades que hacemos en el día a día es el fin. Yo hago actividades, pues, tengo un trabajo, me encanta mi trabajo, pero lo hago porque tengo una familia, 4 hijos, ¿no? Y una hipoteca, como todo el mundo, ¿no? O me encargo de hacer la comida, o me encargo de hacer las tareas en casa, ¿no? Y eso tiene un fin. Pero eso genera el gusto por hacerlo, pero evidentemente tiene un resultado. Sin embargo, el juego tiene una mecánica distinta. La gente que juega, que tiene sus hobbies, las hace simplemente por el hecho de hacerlas. Este chico que toca la guitarra seguramente no será Bruce Springsteen, ni estas mujeres que juegan a las cartas se convertirán seguramente en profesionales del póker, ni estos señores que hacen el puzzle reconocerán un premio por su obra, ni siquiera este señor que está dibujando. Todos ellos realizan estas actividades por el gusto de hacerlas. ¿Y qué ocurre en nuestro cerebro? Pues que se genera endorfina, y la endorfina reduce el dolor. Hay estudios que demuestran que aplicar el juego, divertirse, genera un efecto positivo tanto en la prevención y a veces en la curación de determinadas enfermedades. Jugar, ¿eh? Y sentirnos niños y tener, digamos, el ánimo de poder relacionarnos con los demás en este entorno. ¿Cuánto jugar? Bueno, pues evidentemente quien ya está en un periodo de jubilación pues tiene algo más de tiempo, pero todos deberíamos de tener como mínimo 1 hora a la semana para hacer algo que te apetezca hacer, ¿no? Y, sin duda, no competir, no vivirlo como una competición, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? Pues para sobrellevar la presión diaria. A veces dices, oye, ¿por qué haces puzzles, no? Mi mujer me ha regalado un bonsai, ¿no? Porque me veía un poco estresado y ha dicho, oye, Óscar, pues venga, ponte con los bonsais. Y bueno, voy a aprender, ¿eh? Pero desde luego el gusto por cuidar este bonsai, pues me va a relajar seguramente de las obligaciones y la presión que tengo y que seguro que todos tenéis. Puntuaros, ¿eh? Si el juego, si el hobby aparece dentro de vuestra agenda diaria y semanal. En quinto lugar, la sensibilidad. Y la sensibilidad no quiere decir que seamos alguien débil, frágil, ¿no? La sensibilidad quiere decir que si las emociones son importantes y hemos de sentirlas, la forma en la que llegan las emociones y se producen en nosotros es a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Y todos ellos son importantes y a todos ellos podemos prestar atención. Ahora hay muchos cursos de mindfulness, no sé si dentro del ámbito del Ateneo habéis planificado algunas sesiones de este tipo. Mindfulness significa atención plena, ¿no? Ser consciente de aquello que ocurre a nuestro alrededor. Me gustaría daros algunas pautas y algunos ejemplos que seguro que compartís, ¿no? Lo primero, la vista, ¿no? Recordad el día que volvisteis a la calle, si habéis vuelto todos, ¿no? Yo, por ejemplo, volví a la Plaza de la Virgen, ¿no? Días, además, antes de esos momentos tan especiales para los valencianos. Y reconozco que recorrió por mí una sensación maravillosa de volver a un sitio por el cual paso muchas veces, pero volví a contemplarlo de nuevo y volví a sentir esa valencianía, ¿no? Y este sentimiento que tengo. Sé que hay algunas personas de Madrid que lo sienten con muchos lugares que seguro que a partir del lunes van a poder contemplar la vista, ¿no? Ver aquello que nos gusta, ¿no? Usar nuestros ojos para disfrutar aquellas pequeñas cosas, ¿no? Decía un sabio que sale el sol todos los días, ¿no? Y hay un fenómeno maravilloso que es el amanecer, ¿no? Y solo lo vemos a veces cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? O estamos en alguno especial, o estamos en Ibiza, nos vamos a ver atardecer o amanecer cuando en Valencia y en cada lugar del mundo amanece. El olfato, los aromas, ¿no? No sé, es bastante
elocuente. El sistema aromático se relaciona directamente con una zona del cerebro que se activa y nos traslada y nos transmite, ¿no? El olor a mi pueblo, el olor a la comida casera de mi madre, el olor a la persona querida, ¿no? Practiquemos la aromaterapia, ¿no? Sin duda, existen muchos estudios, ¿no?, que establecen la relación directa entre los olores, por ejemplo, la lavanda, y el proceso de recuperación de una operación. Se hizo un estudio experimental con mujeres que sufrieron una cesárea para el proceso del parto, ¿no?, del nacimiento, cuyo proceso de recuperación fue muchísimo más saludable cuando estuvieron expuestos a aromas agradables, en este caso aroma de lavanda. Cuidar aquello que oléis, cuidar y contemplar aquello que os envuelve. De nuevo el oído, ¿no?, la música, ¿no? ¿A quién no alegra, ¿no?, un sonido? ¿A quién no le evoca un recuerdo de su infancia, un sonido o una voz? La música, la musicoterapia es una forma de retraernos. Deberíamos, ¿no?, de sentirnos y acompañarnos. Yo he optado estos días por reducir mis horas de televisión. Reconozco que estoy muy presente de las noticias y preparando esta ponencia digo, debo de reducir mis horas de televisión porque, claro, para tener una idea medianamente clara de lo que ocurre tienes que ver 3 o 4 telediarios de cada una de las orientaciones y el signo político para hacerte una idea de qué está ocurriendo. Y he decidido volver a escuchar música que realmente te pone de buen humor. Poneros la música. Es algo que permite mejorar nuestra forma de entrar en contacto con nosotros mismos. El siguiente es el tacto. Y me vais a decir, Óscar, no me digas esto, si ahora mismo tenemos que tener una distancia social, ¿no? Sin embargo, es algo que sabemos que es importante, ¿no? Y ahí os quería recomendar lo que llamamos el autocuidado. Darse un automasaje, darse una ducha, ¿no? Eso es el tacto, el olfato. Y luego entrar en contacto con uno mismo, masajearse las manos con una crema, los pies si has caminado, te establece y te vincula contigo mismo. Y por último, el gusto, la comida, ¿no? Aquí me pongo un 0 y los que han compartido mesa y mantel conmigo lo saben, que soy de devorar, de comer bien sin duda alguna, pero además de comer rápido. Sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Hay que degustar la comida, ¿no? Por Dios, apagar la televisión, dejar el móvil. Si estamos comiendo solo, disfrutemos de aquello que comemos. Y si estamos compartiendo con familia, ahora más que nunca, centrémonos, ¿no?, en comer. Y luego una anécdota, ¿no?, de por qué dicen los médicos de que no comamos estando enfadados, ¿no? Bueno, el enfado segrega una serie de sustancias, ¿no? La ira segrega una serie de sustancias al organismo, ¿no? Uno pierde el apetito cuando está enfadado. No como, ¿no? Ha perdido mi equipo, ¿no? No como. Y por tanto, eso es porque se genera una sustancia en el intestino. Por tanto, comamos siempre en paz con nosotros mismos, y no mezclemos. La atención plena, la sensibilidad, en la medida en que disfrutemos y seamos sensibles a estos 5 elementos, seremos mucho más eficaces a la hora de identificar nuestras emociones. Puntuaros también de 1 a 10 si cultiváis estos 5 sentidos. Vamos al sexto, y estamos terminando. La empatía y la flexibilidad. Es el momento de hablar de la relación con los demás. Como decía Asun, primero tengo una relación correcta y equilibrada conmigo mismo, pero es el momento de relacionarnos con los demás. No habría bienestar emocional sin relación con otros, ¿no? Son los seres humanos, somos seres sociales, ¿no? ¿Qué es la empatía, no? La empatía es establecer una conexión con alguien y significa comprenderle, ¿no? No significa estar de acuerdo, significa comprender aquello que me cuenta. Yo puedo no estar de acuerdo con un comportamiento violento, puedo estar no de acuerdo con un comportamiento de hurto. Sin embargo, conociendo el caso de alguien que tiene un comportamiento violento o conociendo a alguien que ha llevado a cabo un robo, puedo entender en qué circunstancias esa persona se ha criado, ha sido influida o manipulada y puede haber llegado a tener ciertos comportamientos. La empatía, insisto, no es estar de acuerdo, es comprender al otro. Es uno de los grandes pilares de la inteligencia emocional. Además de identificar tus emociones y regularlas, la otra es comprender al otro, saber qué está sintiendo la otra persona. Me gustaría, a partir de aquí, daros una recomendación, pensarlo. Ya sé que es difícil, cuando estamos en el aula os lo pido que lo verbalicéis, que penséis en alguien que os cae mal, alguien que no soportáis, ya sea alguien conocido, cercano o alguien del mundo de la política o de cualquier otro ámbito, ¿no? Y ahora os pido que por un instante penséis por qué esa persona se conforma de esa forma. ¿Qué razones o qué motivos pueden llevarle a comportarse así? ¿Por qué creéis que hace las cosas, ¿no? Cuando uno reflexiona,
durante unos minutos sobre por qué esa persona incluso llegó a herirme o a hacerme daño, puedo darme cuenta de por qué ese comportamiento se produjo. Eso no quiere decir que mi comportamiento luego cambie, pero eso sí, tengo y conozco la información que me acompaña. Me gustaría compartiros una historia que me contó un directivo que me dijo, no sé si aquel gerente se comportó bien o se comportó mal. Era el gerente de una empresa industrial que llevaba unos 10 años en esa empresa, pero apenas llevaba 2 como gerente. Y cuando fue promocionado a gerente, al empleado que tenía más espabilado, pues decidió promocionarle a encargado. Y este encargado un día apareció en su despacho y le dijo, mira, he pensado despedir a Juan, a este operario, ¿no? Y el gerente se extrañó, me dijo, hombre, Juan es una persona que durante muchísimos años, llevará con nosotros 7 o 8 años, ha hecho un trabajo extraordinario, es una persona implicada. Y este encargado dijo, pues mira, no me hablas del mismo Juan. Juan últimamente llega tarde, se lleva mal con los compañeros, ha tenido algunas riñas, ha tenido fallos graves en el trabajo y es más, venía a decirte que le despidiéramos, que prescindiéramos de él. El gerente, al escuchar al encargado, le pidió que antes de tomar esa decisión le dejara hablar con Juan, dado que le conocía, ¿no? Este gerente llamó a Juan a su despacho y le preguntó, oye Juan, me cuentan todas estas cosas muy graves, ¿no? Nos estamos planteando qué hacer contigo, qué está pasando, ¿no? En ese momento, Juan escupió a la cara al gerente. Y en ese momento, el ser humano puede reaccionar de muchísimas formas, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano nos llevaría a devolver el escupitajo, ¿no? O incluso agredir a la persona, o si nos da miedo, incluso huir, ¿no? Nuestro cerebro racional, la corteza cerebral, nos haría hacerle la pregunta, ¿no? De, Juan, ¿por qué, carayo, me has escupido, has hecho algo así, ¿no? Sin embargo, este gerente no hizo ninguna de las 2 primeras cosas. Hizo algo extraordinario y que creo que sí que es inteligente emocionalmente. Y os lo pongo a vuestro juicio. Le dijo, mira, Juana, esto que acabas de hacer es muy grave y tal vez traiga consecuencias también muy graves, pero debe ser muy grave lo que te esté pasando, Juan, para que seas capaz de hacerme algo así. Este gerente había identificado su emoción, asco, ¿no? Al sentir un escupitajo en la cara. Había parado por un momento su reacción y había puesto por un momento en el lugar de Juan para pensar, caray, ¿qué le debe estar pasando? En ese momento que este gerente dijo esa cosa, Juan dijo que tenía un problema muy grave. Tenía un hijo que tenía problemas con las drogas, tenía una situación de adicción, que le obligaba a Juan pues, a trasnochar, a perseguirle, a buscarle, a ayudarle y a vivir situaciones muy complicadas. Pero evidentemente, como todos estaréis de acuerdo, trata uno siempre de proteger a un hijo y reconocer que tienes un problema de ese tipo no es fácil para alguien que no conoces o para unos compañeros de trabajo. Juan no había tenido la valentía de contar lo que le pasaba por vergüenza, pero este gerente fue capaz de conocer lo que ocurría. Eso no quiere decir, lo explico siempre en los cursos de liderazgo, que el gerente no despidiera a Juan, ¿eh? No sé cómo acabó la historia, pero no digo que no haya que despedirlo o ponerle una sanción. Lo que sí es cierto es que este gerente conocía qué le pasaba a Juan. Si hubiera actuado de forma reptiliana y hubiera simplemente devuelto la agresión o despedirle sin más, no hubiera sabido qué le pasaba y por tanto le hubiera pasado información. Con este ejemplo tan ilustrativo vengo a explicar cuál es la excelencia emocional. Ser inteligente emocional no quiere decir ser bueno con todo el mundo y aceptar cualquier comportamiento de todo el mundo. Quiere decir guiar tu actuación tomando las emociones como punto de información porque nos ayudan a adaptarnos al medio. Y el 7, fijaos qué imágenes tan bonitas que estamos estos días viviendo. Yo quiero deciros que acaba de entrar mi madre, que llevo sin ver hace 2 meses. Pensaba que estaba conectada en Zoom viendo la conferencia y la acabo de entrar en casa. Pero he tratado de controlar mis emociones, que la tengo por aquí. Y estoy muy emocionado, pero he tratado de disimular. Pero estamos todos viviendo estas emociones. Sin duda, el 7º bienestar es el afecto, ¿no? No he puesto amor por aquello del sonrojo de hablar del amor, pero el afecto, ¿no? Reconocer nuestras relaciones y nuestros vínculos. Mirad, no hay nadie que haga bien su trabajo si no le apasiona lo que hace. No hay nadie que cocine una paella si no le apasiona compartir luego mesa y mantel con aquellos con quien va a compartir una paella. Nadie hace nada
de forma extraordinaria si no ama aquello que hace. Con lo cual, amar y demostrar afecto es importante. Sin embargo, hemos tenido una cultura de no mostrar el amor. Las nuevas generaciones solemos decir con más frecuencia entre padres, abuelos e hijos, nos queremos, te quiero, y yo entre amigos, ¿no? Sin embargo, los que sois un poco más veteranos, esto de decirle te quiero, ¿no?, a tu ser querido, pues no era tan sencillo, ¿no? Tu madre no te decía te quiero, pero te preparaba 4 tuppers, que era su forma de demostrar afecto, ¿no? Pero es bueno y es importante mostrar el afecto. Fijaos, hay una cuestión, y es que el amor que mueve el mundo y mueve montañas, como decía San Pedro, San Pablo, perdonar. El amor mueve montañas en cualquier caso. Tiene un efecto adictivo, ¿no? Segrega una serie de sustancias, especialmente la dopamina, ¿no?, que es adictiva, ¿no? Y por tanto, si yo no practico el afecto de forma natural, en el momento que llega el amor amoroso, que es el que más nos saca de nuestro espacio, puede convertirse en adictivo, ¿no? Ya sabéis que el amor puede convertirse en obsesivo. Con lo cual, yo he de mostrar y he de educar a los niños a vivir en el afecto, ¿no?, y en demostrar el afecto hacia los demás. En el momento que llega el amor amoroso, estoy verdaderamente preparado para vivir esa experiencia que, desde un punto de vista cerebral, como os podéis imaginar, es la suma de todas las relaciones. Mostrar afecto. De la misma forma que muestro enfado, que muestro tristeza, mostrar afecto hacia los demás nos ayuda a establecer relaciones más exitosas. También valoraros de 1 a 10 en este séptimo y tal vez más importante y más relevante pilar. Me gustaría cerrar con una cita de Jean de Bruyère, que era un escritor y moralista francés del siglo XVII, que decía una frase que a mí me encanta y que me gustaría concluir con ella, ¿no? Y es que la vida es una comedia para aquellos que piensan y es una tragedia para aquellos que sienten, ¿no? Esto, llevado a nuestro lenguaje actual, es cuando yo soy capaz de guiar mi vida y comprender las situaciones que me ocurren y gestionarlas, pues puedo tener malos momentos, pero puedo tener una vida placentera. Si vivo en el sufrimiento y dejo que mi cerebro límbico y mis emociones me embriaguen, me emborrachen y no me dejen ver con claridad, viviré mi vida con una tragedia. La misma vida puede ser una comedia con puntos de drama o una tragedia simplemente con alguna sonrisa. Desearos una vida placentera. Me encantaría que alguna de estas recetas, de estas ideas, que, como os decía, es sentido común, pero no siempre práctica común, os ayude a tener un mayor bienestar emocional. Sé que es difícil concentrar tantas ideas en 50 minutos y he tratado, pues, de compartir algunas ideas. Como decía don Miguel de Unamuno, no doy pan, sino doy levadura, ¿no? Es decir, ahora es el momento en que, con todas estas ideas y poniendo en prioridad y cogiendo ese folio con aquellas cosas que creo que debo mejorar, pues dar ese primer paso. Me encantaría que la próxima vez, cuando nos encontremos en el Ateneo, me digáis: oye, Óscar, aquella idea que dijiste del ejercicio, la voz interior, la gratitud, pues lo pusierais en práctica, ¿no? Y daros las gracias. Tenéis ahí mis redes profesionales. Otra de las decisiones que he tomado, mis amigos lo saben, es quitarme las redes sociales, Facebook, Instagram. Decisión maravillosa para mi equilibrio personal, pero sí podéis encontrarme en Twitter y LinkedIn, que son mis redes profesionales, y estaré encantado de compartir ideas y emociones con cada uno de vosotros.